Montreal es una ciudad de contrastes, única en América del Norte. En Montreal se conjuga todo: culturas, idiomas, sabores. Montreal es la segunda ciudad más habitada de Canadá y la principal urbe de la provincia francófona de Quebec. El viejo Montreal es el centro histórico de la ciudad. Está situado al sureste, junto al río Saint Laurent, y fue el asentamiento que dio origen a la ciudad en el siglo XVII. El viejo Montreal es un barrio histórico de Montreal que está situado en el distrito de Ville-Marie. La gran parte del viejo Montreal ha sido declarado Patrimonio Histórico de Canadá a partir de 1964. Si desde allí nos dirigimos unos 100 metros hacia el río, a pocos metros de la orilla, el Puerto Viejo, podemos encontrar el obelisco que recuerda el lugar exacto en el que se fundó la ciudad. El Puerto Viejo ha permitido el sentido que tenía como punto de comunicaciones importante en la ciudad, a la vez que el propio río perdió importancia como vía terrestre y hoy queda únicamente como un lugar de ocio que alberga el Montreal de la Ciencia en el centro, un improvisado mercadillo turístico y un pequeño muelle para barcos de recreo y de excursiones. El viejo puerto de Montreal funcionó durante los siglos XVIII y XIX. Hubo una renovación en 1976 y a partir de 1990 todas las instalaciones del puerto de Montreal fueron trasladadas a un nuevo puerto. El Mont Royal es otro de los lugares imprescindibles en la visita a Montreal y una de sus principales referencias geográficas. Se trata de una colina vecina a los barrios del centro de la ciudad, desde cuya cima se tienen fantásticas vistas de todo el centro de la ciudad y el río Saint Laurent. El Jardín Botánico de Montreal en Canadá es probablemente uno de los más hermosos del mundo. Con una superficie de 75 hectáreas, cuenta con 10 invernaderos, 23 jardines exteriores, un jardín japonés, un jardín chino, el arboretum y el jardín de rosas. Está constituido por varias áreas bien delimitadas y señalizadas y que por su gran extensión es ideal para dar una larga caminata por la tarde. Uno de los eventos más destacados que acoge es una competición anual de la creación y montaje de obras vivientes. En él se presentan más de 50 esculturas realizadas con plantas y participan más de 200 escultores llegados de 20 países. Las obras realizadas llevan más de 3 millones de flores. Para su creación emplean acero o aluminio y luego se las envuelve en mallas metálicas llenas de tierra, en las que se plantan piedras, hierbas y flores que proporcionan la textura y el color. Después de recorrer el jardín botánico nos encontramos con el insectarium. Allí se encuentran bichos de las diferentes regiones del mundo, pero nos llamó la atención este carrito de color rojo que vende falafel, pero no cualquier falafel a base de insectos. No nos podemos ir del jardín botánico de Montreal sin probar esta rareza. Amigos de Sucesos, estamos aquí en el jardín botánico de Montreal y nos hemos encontrado con una sorpresa: falafel de insectos. Ustedes ya vieron la preparación a bordo del carrito y ahora vamos a proceder a hacer la degustación. Además le obsequian a uno un vasito con una variada gama de insectos que podría simular algo así como las hormigas culonas de Bucaramanga. Así que voy a comenzar la degustación. Bueno, voy a comenzar por un grillo. A ver. Es dulce. Sí, es dulce. Una cucaracha. Mira la forma de la cucaracha, ¿no? Yo no sé lo que estoy haciendo, pero me la voy a comer. Sabe un poco a maní.
Marañón. Ahora una lombriz. Aquí está. Vamos a ver a qué sabe. No es tan dulce. Bueno, ahora vamos con el falafel, que tiene una salsa de tajines, de garbanzo, y lo vamos a degustar con los insectos que están adentro. O sea, este falafel es un falafel normal como el que comemos en cualquier restaurante árabe de la costa, pero además de tener la base del falafel, tiene una buena cantidad de insectos adentro. No sabe mala, pero yo todavía no me creo que estoy comiendo insectos. Este gigantesco complejo deportivo se construyó para albergar los Juegos Olímpicos de 1976. Aunque el Parque Olímpico fue muy controvertido en el momento de su creación, constituye una notable obra a la mayor gloria del deporte. El estadio del Parque Olímpico de Montreal fue construido entre los años 1973 y 1976. Es un estadio polideportivo en el que se pueden jugar diversos deportes. Tiene una de las torres inclinadas más altas del mundo, aproximadamente 195 metros. Y para el año de su construcción tuvo un costo de aproximadamente 839 millones de dólares. Ha sido la sede de diversos clubes deportivos como los Expos de Montreal, los Alouettes de Montreal y actualmente del Impact de Montreal, el equipo de fútbol de Montreal. Vanguardista, provocadora, multicultural, así es Montreal. La villa que encanta con su estilo chic europeo y a la vez sorprende con esa vibrante y alocada personalidad. Sepa cómo tomarle el pulso a esta ciudad recorriendo con sucesos los lugares más destacados de esta hermosa urbe canadiense. La Basílica de Notre Dame es la primera iglesia de estilo neogótico de toda Canadá y es la iglesia más importante de Montreal. Fue construida entre 1824 y 1829 por el arquitecto estadounidense James O'Donnell. Aunque su historia se remonta a 1672, cuando se construyó la primera iglesia parroquial, antigua ciudad de Montreal, la cual daría pie a la Basílica de Notre Dame Montreal, tal como se conoce hoy en día. En temporada alta, más de 2.500 personas al día visitan la basílica. También se realizan cientos de bautizos y matrimonios cada año.
Su decoración está inspirada en la Sainte-Chapelle de París y se conforma por un mobiliario refinado y obras de arte religiosa. Abundan los colores azules y el dorado. El interior de la Basílica de Notre Dame se descubre en una visita guiada de 20 minutos en donde se explica la historia de la iglesia, sus etapas de construcción, sus principales elementos de arquitectura y las obras de arte que la adornan. Su techo es una bóveda de color azul intenso decorado con estrellas doradas. En la bóveda se ven también unas grandes rosetas que dejan pasar la luz natural al interior de la basílica. Resaltan sus vitrales realizados en Francia que representan escenas de la vida religiosa y social de la antigua villa de Montreal. El púlpito de madera es otra de las joyas que alberga la Basílica Notre Dame en su interior, en donde antiguamente el padre subía a dar el sermón y su voz se escuchaba por toda la basílica sin necesidad de micrófonos. En su parte baja se aprecian dos esculturas de los profetas Ezequiel y Jeremías. Lugar religioso de primer orden en Montreal es el Oratorio Saint-Joseph. Al igual que la Basílica de Notre Dame, es uno de los monumentos religiosos emblemáticos de Montreal. Su historia comenzó en 1904 con la construcción de una pequeña capilla por parte del hermano André, quien posteriormente fue canonizado. En 1914 fue autorizada la construcción del oratorio y en 1956 es oficialmente abierto. El oratorio recibe alrededor de 2 millones de visitantes, feligreses y peregrinos. El oratorio se puede recorrer por su cuenta o en una visita guiada de hora y media de duración. El recorrido incluye la basílica, la capilla votiva, la cripta, la capilla original y una exposición del hermano André, fundador del oratorio.
oratorio cuenta con un museo dentro de la basílica, en donde se observa el patrimonio religioso, histórico y artístico, principalmente de Quebec. El oratorio de Saint-Joseph fue inaugurado en 1904 y todos los trabajos alrededor de él fueron terminados definitivamente en 1967. Fue inaugurado por el hermano André y es una cúpula de las más grandes del mundo. Tiene una altura de 67 metros de alto y tiene un diámetro de 39 metros. Es uno de los lugares dedicados a la peregrinación de San José más visitados del mundo. Este oratorio recibe aproximadamente 2 millones de visitas al año. La próxima semana en Sucesos, la historia de Gabriela Mistral. A 107 kilómetros de La Serena, en el Valle de Elqui, se encuentra la aldea de Montegrande, donde Gabriela Mistral pasó gran parte de su infancia y en la cual fue enterrada. Lucila Godoy Alcayaga, quien más tarde sería reconocida como Gabriela Mistral, nació en Vicuña en el año 1889. Cuando tenía 3 años, su padre, maestro de primaria, abandonó el hogar, situación por la cual su madre, su media hermana y ella se fueron a Montegrande. La poetisa vivió en ese pequeño pueblo entre los 3 y los 9 años. Ella se identifica con Montegrande a tal punto de señalar en una carta que fue esta su tierra de origen. De hecho, antes de morir, decidió dar el derecho de sus obras publicadas en América del Sur a los niños de Montegrande. Durante su infancia, su abuela materna, puritana y austera, fue una figura importante, entregándole una cultura bíblica que se verá reflejada en su obra literaria. La casa donde vivía esta familia de mujeres, llamada hoy en día Casa de Gabriela Mistral, era muy sencilla, una pequeña construcción de adobe de un piso, típica del sector, enclavada en la falda de un cerro. En una pieza de unos 20 metros cuadrados estaba la sala de clase donde trabajaba la hermana mayor, llamada Hermelina, quien era maestra primaria y jefa del correo. La segunda pieza más pequeña era el dormitorio de la familia. La casa posee también un patio estrecho y largo con hermosos árboles y vista al río. Lucila dejó esta casa a los 9 años y hasta los 14 conoce un periodo muy difícil que herirá para siempre a la poetisa. Sucesos, la próxima semana, en la ruta de Gabriela Mistral.